Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Dice la Escritura que Dios miró desde los cielos a la tierra y Dios vio la lágrima de los oprimidos. Dice que se detuvo Dios a mirar las iniquidades de lo que estaba ocurriendo en la tierra y Dios vio las lágrimas de los oprimidos y lágrimas de hombres y mujeres que estaban sufriendo y no tenían quien los defendiese, no tenían quien pudiese dar la cara por ellos. Y dice la Escritura que la fuerza estaba en las manos de los opresores. Los opresores eran los que tenían autoridad y que tenían poder. Entonces Dios se detuvo a mirar porque dice que el dolor de los hombres llega a la presencia de Dios. Las lágrimas de los hombres llegan a la presencia de Dios. El clamor de los hombres llega a la presencia de Dios. Algunos piensan que Dios a veces no puede oír, no puede escuchar. Pero la Biblia dice que Dios puede oír. Dios dice que tiene oídos y puede oír. Puede oír hoy, puede oírte hoy en tu necesidad. Y así lo demostró Jesús, dice la Biblia. Nos cuenta la Escritura acerca de una historia tremenda. Cierto hombre había sufrido la enfermedad de su hija y salió a buscar al Señor para ver qué podía hacer el Señor por él. A ver si Dios podía darle una solución. Hay momentos que cuando todo va bien parecería que Dios no nos importa, que no necesitamos a Dios. Y cuando las cosas comienzan a andar mal es cuando tomamos conciencia de que necesitamos a Dios para que Él esté en nuestras vidas. No solamente para ir a la iglesia un fin de semana, necesitamos que Cristo esté en nuestras vidas. Yo voy a invitarte a que abras tu Biblia hoy en el libro de San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40, dice el Señor. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta.
Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y le mandó que se le diese de comer. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya. Digno es Él. Maravilloso es Dios. Dice la Escritura que así este principal de la sinagoga va a buscar al Señor. Parecería que es una historia un poco complicada, pero sin embargo luego puedes seguir leyéndola en tu casa. Y vas, no solamente aquí en el libro de San Marcos se cuenta la misma historia. Dice la Escritura que este hombre estaba padeciendo la enfermedad de su única hija. Y su hija, según lo que dice la Escritura, tenía 12 años. 12 años. Dice en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogó que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años. Era la única hija que tenía. Era la única esperanza para él. Pero sin embargo había llegado un tiempo difícil. La maldición había golpeado la casa de Jairo. La enfermedad había golpeado la casa de Jairo. Y sabes que hay momentos cuando lo malo nos toca. Parece que el mundo se acaba. Parece que no hay más esperanza. Parecería que ni siquiera Dios puede hacer algo. Sin embargo, este hombre escuchó de Jesús. Puso su confianza en Él. Todavía su hija estaba enferma, no muerta. ¿Sabes que fue a buscar al Señor? Y dice que entre que el Señor iba a la casa de Jairo, mientras que él se dirigía, la multitud comenzó a apretarle. Y entre que la multitud le apretaba a esta mujer, que casualmente dice la Biblia, versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Los mismos años. La hija de Jairo tenía 12 años. Y él había disfrutado con su hija durante 12 años. Era la única hija, imagínate. Los que tienen hijos únicos o un solo hijo saben de lo que estoy hablando. Que parecería que todo gira alrededor de esos chicos, de esos niños. Toda la esperanza, todas las ilusiones, toda la alegría depende de cómo anden ellos, de qué estado de salud tengan, de cuál sea la alegría, el estado de ánimo que tengan, de complacerlos con lo que quieran. Y durante esos 12 años de alegría que tuvo Jairo, había una mujer que a esos mismos 12 años, desde cuando esa niña nació, la maldición tocó la vida de esta mujer. Y no solamente la maldición, sino la pobreza y la miseria, porque dice la Escritura que esta mujer empezó a invertir su dinero en curanderos, en médicos o en los falsos médicos de aquella época. En el pequeño conocimiento de medicina que había, junto con charlatanes. Bueno, en estos días hay un gran avance de la ciencia y los charlatanes siguen vivos. Siempre tienen trabajo. No importa cuánto avance la ciencia, los charlatanes siempre tendrán trabajo. Los curanderos siempre tendrán trabajo. Los que tiran las cartas siempre tendrán trabajo. Porque en la desesperación la gente echa mano de lo que puede, de lo que tiene al alcance. Y si alguien le dice que tal vez poniéndose una panza de un sapo, así hacía mi tío cuando le dolía la muela, salía al campo a cazar un sapo, porque le decían que si se ponía la panza del sapo en la mandíbula, se le iba el dolor de muelas. Imagínate, con el dolor que tenía no podía dormir. Más que calmarle el dolor, lo mantenía entretenido en la búsqueda del sapo. Lo distraía. Así algunos enfermos hay que distraerlos para que se olviden de que les duele, ¿cierto? Bueno, mi tío salía a buscar un sapo por ahí porque le decían con la panza del sapo. ¿Qué culpa tenía el pobre sapo? Y mi abuelo vivía en el campo, así que cuando le agarraba dolor de muela no podía dormir, así que a cazar sapos se dijo. Y si te dicen que hagas cualquier cosa, lo harás. La Biblia dice que esta mujer gastó todo el dinero que tenía en médicos, en curanderos, y por ninguna manera pudo ser sanada. No solamente ahora sufría la enfermedad, sino que además la pobreza, el bolsillo, la economía. Jairo había experimentado la alegría durante 12 años. Esta mujer estaba experimentando el sufrimiento hacía 12 años. Y ahí estaba Jesús. Dice que mientras él se dirigía a la casa de Jairo, esta mujer toca el borde del manto y es sanada. Y entre que el Señor habla con ella, entre que le pregunta a los discípulos quién recibió un milagro, entre que la historia se detiene, la vida de la hija de Jairo se fumaba, desaparecía,
se le acababa el último aliento. Cuando Jesús terminó de hablar, entonces dice que vino alguien a decirle: ¿sabes qué? No molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Ya no hay más esperanza. Ya no hay más nada que hablar. En estos días así le está pasando a alguien. Entre que está queriendo buscar a Dios, la maldición le ha golpeado duro y no sabe ahora qué más hacer. Tal vez Dios ya no pueda arreglar tu matrimonio porque es demasiado tarde, piensan algunos. Quizás no encuentras en quién puedas confiar. Cuando estabas bien, alguien te habló de Dios y no te importó. Y hay momentos en que nosotros no nos damos cuenta del sufrimiento de otros hasta que no nos pasa a nosotros. Imagínate cuando Jairo escuchaba la historia de esta mujer. Tal vez hubiese pensado: qué casualidad, 12 años esta mujer enferma y 12 años tiene mi hija. Y habrá dicho: la verdad que hay tanta gente con necesidad. Era un principal, era un hombre de Dios, era un hombre que teóricamente conocía a Dios, pero lo que no conocía era la necesidad de los otros. Era alguien que tenía en sus manos el poder para abrir la puerta de los cielos, porque dice la Biblia que los fariseos, los saduceos, la gente que estaba en una iglesia tenían el poder para abrir la puerta de los cielos, para que la gente entre, para declararles al hombre la bendición, para declararle al hombre el camino, para declararle a los hombres la forma en que deben andar para entrar en tiempos de bendición. Pero dice que Jesús los acusó diciendo: ni siquiera ustedes logran entrar a esa bendición, y también cierran la puerta de los que vienen detrás de ustedes. Entonces Jairo se quedó contemplando esa escena. Y ahí se dio cuenta que había gente que sufría, que mientras él tuvo 12 años de alegría, mientras él tuvo 12 años de grandes expectativas y sueños con su hija, hubo otra mujer que hacía 12 años que estaba sufriendo. El Señor se detuvo. Le dijo: mujer, vete, tu fe te ha salvado. Por cuanto has creído. ¿Por qué? Porque el Señor les decía: tu fe te ha salvado. Porque el Señor no solamente les hablaba de un milagro, el Señor les hablaba de una salvación. Porque el creer, la actitud de fe que ellos tenían, ahora les servía no solo para una sanidad física, sino para encarar los días que viniesen con otra actitud, con una actitud de esperanza. Ellos luego decían: si Dios pudo salvarme de la enfermedad que padecía desde hace 12 años, ¿podrá el Señor libertarme también de la miseria? Si el Señor pudo sanar mi enfermedad física, ¿podrá el Señor también tocar mi vida, tocar mi casa, hacer algo con mis hijos? Si el Señor pudo sanarme, entonces quiere decir que Él tiene el poder para hacerlo todo, que en Él puedo confiar. Por eso fíjate, a lo largo de toda la Escritura vas a encontrar que cuando alguien era sanado, el Señor le decía: tu fe te ha salvado. Y en muchos casos eran personas que no sabían siquiera nada de Dios, pero que habían descubierto la fe. Habían descubierto que por el creer, por el depositar la confianza en Dios, se iban provocando los milagros y los cambios. En estos días hay gente que está buscando tal vez en quién refugiarse, y hombres y mujeres que confían en sus amistades, en parientes cercanos, y luego se sienten defraudados, traicionados. Luego se dan cuenta de que la confianza que pusieron en su pariente quedó en la nada. La confianza que pusiste en tu amigo que te traicionó quedó en la nada. Así le pasó a cierta joven. Esta joven, ella tenía a su novio y habían salido durante mucho tiempo juntos. Habían salido en noviazgo durante mucho tiempo. Y sabes que ella tenía una mejor amiga en la que le contaba todos sus problemas, todas sus inquietudes. Ella tenía esta amiga en la que confiaba ciegamente. Pasado cierto tiempo, resulta que la amiga la abandona, el novio la abandona y se van los dos. Se le va el novio con la mejor amiga después de como 6 o 7 años de estar juntos. En la persona en la que debería confiar resultó siendo la traidora, resultó siendo su peor adversario, su peor enemiga. ¿Sabes qué? Lo terrible de esto es que cuando ella estaba de novia con su novio, cuando salían juntos, le hablamos de Dios a los dos. Pero no era el tiempo para escuchar de Dios. El tiempo parecería que iba a ser más adelante. Y a veces uno espera que le pase algo malo para acudir al Señor, así como Jairo.
Algo malo le pasó, entonces buscó al Señor desesperadamente. Sería bueno que hoy pongas tu corazón para buscarle a Dios, no solamente si necesitas una sanidad o un milagro. Sería bueno que dispongas tu corazón para buscarle a Dios ahora. El Señor dice: te he hablado en tus prosperidades, mas no me quisiste oír. Y parece que prósperos no podemos aprender. Parece que sanos no podemos conocer a Dios. Tenemos que estar enfermos, tirados en una cama de hospital, para entonces levantar los ojos a los cielos. La Escritura dice: no seas como el mulo o como el asno, que han de sujetarse con frenos y van a andar a fuerza de chicotes, a fuerza de golpes. No seas así, dice Dios. Si yo te puedo hablar a ti y tú puedes oír y puedes ver mi mano, dice el Señor, si te hablo hoy es porque quiero bendecirte hoy. ¿Sabes qué? Esta joven le dio la espalda a Dios en el tiempo en que debería haberle abierto las puertas de su corazón a Jesús. Y así le fue. Confió en su amiga. La Escritura dice que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y su amiga la traicionó. Y así se quedó. La vida se le había terminado. Ya no había más motivos para vivir. Cuando uno mira esta historia de afuera, uno dice: pero hombres hay un montón, dice. Te dejó tu esposa, no importa si hay como 3 mujeres por cada hombre en el mundo, dice. Claro, de afuera es fácil, ¿cierto? Pero ¿sabes cuántos hombres se quitan la vida? ¿Sabes cuántos hombres caen en pozos depresivos detrás de un engaño? O tras un engaño, tras una infidelidad, tras el abandono de parte de la esposa o del esposo. Quedan en pozos depresivos terribles por años, que nadie los puede levantar. Y lo peor de todo es que la gente quiere ayudarte, pero ellos no saben lo que estás sintiendo. Ellos no conocen tu dolor. Parecería que lo más importante es lo que uno vive, no lo del otro. Para Jairo lo más importante era lo de su hija, pero luego se encontró con una mujer que cuando él tuvo 12 años de risa y de esperanza, esa mujer tuvo 12 años de padecimientos. Y entendió que mientras él estaba disfrutando, había otro que estaba padeciendo. Entendió que él debería andar cerca de Dios, cerca de Jesús, y compartir la bendición con otros. A esta joven nadie la entendía. ¿En quién iba a confiar ahora? Por causa de su novio le había dado la espalda a sus padres, le dio la espalda a sus hermanos. Se jugó completamente por él. Y la única persona que le quedaba al lado era su amiga. Y ahora su amiga le había traicionado. Y así estuvo un par de años, abatida, triste, pensando que la vida se le había acabado. Hasta que de vuelta llegó la palabra de Dios. Como en esta noche, de nuevo otra vez, llega el mensaje de Dios a tu corazón. Dios ve la lágrima de los oprimidos. Dios ve el llanto de los que no tienen quien los defienda. Y Dios dice: yo te defenderé. Yo te defenderé, dice Dios. Yo seré tu Dios. Dice el Señor: invócame en el día de la angustia. ¿Estás pasando sufrimiento hoy? ¿Estás atravesando tribulaciones, luchas, depresiones de las cuales no puedes salir? Dice el Señor: invócame en este día, invócame en el día de la angustia. Te libraré, dice Dios, y tú me honrarás. Me conocerás, dice el Señor, y luego me honrarás. Aleluya. Digno es el Señor. 12 años tuvo de padecimiento esta mujer. Y después de 12 años, la hija de Jairo se enfermó gravemente. Mientras unos disfrutaban, otros padecían. Sabes que nuestros tiempos son tiempos terribles. Mientras hoy estamos riéndonos con nuestros hijos, hay niños que están siendo muertos hoy mismo para sacarle algún órgano. Sabes que se han encontrado en Afganistán, en Pakistán, niños muertos. Y cuando le hacen las autopsias se dan cuenta que le falta un riñón, le falta el hígado, le faltan las córneas. Algo terrible. En muchos casos son niños que jamás se registraron, que jamás adquirieron un documento, entonces no existen para nadie. Son niños que desaparecen, no hay quien los defienda. Muchos padres los venden. Y tal vez ellos creen que solamente van a ir a trabajar a algún campo, que los va a criar una persona en otro país, o que lo va a adoptar algún hombre adinerado en Europa. Y esos niños terminan tirados en cualquier campo, sin alguno de sus órganos. Se descubrió hace poco en África un hombre que había practicado como 50,000 operaciones. No sé cuántas miles de operaciones, como 50,000. Y sabes que todos eran trasplantes. Iban personas de
de diferentes países del mundo a operarse ahí. En Europa, al igual que en nuestro país, hay una lista de espera de trasplante de órganos terribles. En algunos casos se estima que la lista de espera va a estar hasta por 10 años. 10 años de espera. Actualmente en algunos países hay 4 años de espera, 3 años de espera. Y muchos pacientes se mueren. Y el que tiene dinero está dispuesto a hacer cualquier cosa para que su pariente no se muera. Está dispuesto a comprar a quien deba comprar, con tal de que su pariente no se muera. Solo miran su felicidad. No les importa si hay otros que están sufriendo. En la India se descubrió el año pasado como un consultorio casero, porque ahí operan así nomás, sin anestesia. Hay que sacar los órganos mientras están vivos. Entonces no tienen consultorios, operan así como carnicerías. Y se descubrió un grupo de personas que hacían operaciones y alrededor de la casa se encontraron como 17 cadáveres. Luego siguieron excavando y creían que eran como 50 más. Todos de niños. Todos de niños pobres, niños humildes. Y eso es lo que está pasando en estos días. Mientras estás pasando 17 años o 15 años con tu familia en alegría, hay otros que hace muchos años que están atravesando momentos de dolor, momentos de tristeza. Y lo que para otros parece un desafío terrible, una pequeña enfermedad, otros te pueden decir que ellos están enfrentando el dolor más grande de sus vidas. Y así dice el Señor: yo vi a la tierra y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los defendiese. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, porque tienen el dinero para comprar a esos niños. La Escritura dice que había tiempos en la antigüedad en que compraban al pobre por un par de zapatos. Lo compraban porque eran tan pobres que por cualquier cosa lo compraban. En estos días se pueden comprar niños en diferentes partes del mundo, y son los que tienen dinero los que provocan toda esa clase de males en otros países, como el turismo sexual. Van a países del tercer mundo a hacer lo que no pueden hacer en sus países y a comprarlos por 2 monedas. Algo terrible. La Escritura dice que entonces Jairo se fue al Señor buscando una solución y se encontró con una mujer que durante 12 años estaba sufriendo. Durante 12 años, padeciendo. Él debería haber compartido, porque dice que era un principal de la sinagoga. Él debería haber sido uno de los que tendrían que haber dado una solución, una voz de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de sabiduría para que esta mujer espere en Dios y no termine gastando su dinero en brujos, en curanderos. Dice que ahí vio esta situación, conoció a esta mujer. Entre tanto que él esperaba que el Señor atendiese a esta mujer, su hija murió, sus esperanzas se acabaron. Cuando el Señor llega a la casa de Jairo, escucha que todos lloraban, ya no había más esperanzas. El llanto era señal de que estaba todo terminado. El Señor le dijo: tu hija no está muerta, tu hija duerme. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice en el versículo 55, entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Entonces quiere decir que sí estaba muerta. No era que estaba dormida. Dormida estaba ante los ojos de Dios. Porque dice que así hay algunos que dormirán y luego se despertarán para eternidad eterna, para vida eterna. Otros para vergüenza perpetua. Para Dios es como un sueño, como un dormirse y un despertar. Eso era lo que se refería el Señor. Que lo estaba viendo desde el punto de vista de la gloria de Dios, no desde el punto de vista de los ojos de los hombres. Pero efectivamente esta niña estaba muerta. No había más esperanzas. Todos lloraban. Todos lloraban. La Escritura cuenta que cuando el Señor muere, dice que por cuanto era la Pascua, no podían ir a enterrarlo lejos. Se querían sacar el problema de encima. Pero no pudieron sacárselo muy lejos, porque los judíos tenían cierta ley, que no podían caminar tantos kilómetros, porque eso ya era como trabajar. Entonces ellos podían caminar como 1 kilómetro más o menos y nada más. Si caminaban más, ya no era día de reposo, no era día de descanso.
No les era permitido. Entonces, como venían las Pascuas, dice que lo enterraron en un sepulcro por ahí cerquita nomás. Pero era un sepulcro nuevo. Y ahí lo ponen al Señor. Y ponen la piedra, ruedan una piedra gigante ahí. Y dice que van los judíos a decirle al gobernador: ¿sabes qué? Escuchamos que esos locos dicen que este hombre, su caudillo, va a resucitar. Y tenemos miedo que ellos, mejor dicho, roben el cuerpo y después esparzan el comentario de que resucitó entre los muertos, de que se levantó. Y ciertamente el mal que vendrá después será peor que el mal primero. Así le dijeron. Entonces los romanos dispusieron una guardia ahí, frente a la tumba. Dice la Escritura que luego de que los ángeles se presentan allí en aquella tumba y los guardias caen, quedan aterrorizados, contemplan ese espectáculo, algo terrible. Dice que cuando termina la Pascua, la primera que vienen a ver la tumba, dice que María Magdalena se acerca para ir a ver al Señor, ir a ver la tumba, ir a ver el cuerpo del Señor, y encuentra que la piedra estaba removida. Venían junto con ella 2 discípulos. Y dice que los discípulos miran adentro y no entienden nada, quedan turbados. Pero María Magdalena se queda llorando. Y dice que lloraba y lloraba amargamente María Magdalena. Por eso es que es muy común que algunos dicen: llora como una Magdalena, dicen. De ahí viene. Y lloraba María Magdalena. Dice que entonces, entre tanto que lloraba, dice que los ángeles estaban ahí, adentro. Y le pregunta a los ángeles: ¿Dónde llevaron el cuerpo? ¿A dónde lo pusieron? ¿Por qué no me dicen? Y entre lágrimas y en la tristeza de su corazón, decía: aunque sea, quiero verlo. Aunque sea, quiero consolarme viéndolo. Sabes que en estos días también en nuestro país, al igual que en otros tantos países, hay padres que aunque sea quieren ver los huesos de sus hijos que fueron secuestrados, que quedaron desaparecidos, para amortiguar un poco el dolor. Algunos se preguntan: ¿y por qué si ya están muertos? ¿Qué tanto lío que están muertos? Sabes que para un padre o para una madre, esos hijos nunca estuvieron muertos. Hasta que no puedan decir: aquí descansan los restos de mi hijo o de mi hija, no van a encontrar paz en su corazón. Por eso es que los buscan incansablemente, porque su corazón quiere encontrar esa paz, aunque sea un poco de alivio en medio de tan grande dolor. Eso es lo que le impulsaba a María Magdalena, aunque sea ver el cuerpo. Pero hasta siquiera esa posibilidad se la había quitado. Y María Magdalena le dice a los ángeles, porque no los conocía que eran ellos, le dice: ¿dónde pusieron el cuerpo? ¿A dónde? Díganme dónde lo tiraron siquiera. Así yo voy y cuido de él y lo traigo. Dice que entre lágrimas salió y se dio vuelta y encontró a un hombre parado ahí en el huerto. Y ella pensaba que era el encargado de cuidar el huerto. Y le dijo: dime tú dónde lo pusiste al cuerpo. Y el Señor era el que estaba ahí. Y le dijo: María, ¿por qué lloras? El Señor tenía una esperanza. Para el Señor no existe la muerte. Para el Señor no existe el caso terminado. Para algunos sí, el caso está cerrado. El caso está terminado. Ya no hay más nada que hacer. ¿Sabes que con esta joven que te comentaba, después de 1 o 2 años, 1 año y medio o 2 años, escuchó de Jesús otra vez? Y esta vez, ella dijo: esta vez voy a aferrarme a la fe. Porque ya no podía confiar en los padres, no podía confiar en los hermanos, no podía confiar en novio, no podía confiar en amante o en amigos o en su mejor amiga. Pero cuando todos te defraudan, cuando sientes que todos te fallan, aún puedes seguir confiando en Dios. Esta joven aceptó a Cristo en su corazón. Y después de que ella aceptó a Cristo en su corazón, aceptó a Cristo su mamá y aceptaron a Cristo otros parientes y comenzaron a asistir a la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! Yo hasta ahí te puedo contar. Quizás de aquí a 1 año más, cuando vuelva a tener contacto con ella o sepa de ella, te puedo decir si se casó, si tiene hijos o qué fue de su vida. Pero lo último que supe de su vida es que se volvió a Dios. Volvemos a mí, oh prisioneros de esperanza, dice la Biblia. Otra vez te anuncio que te restauraré el doble. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Vuélvete a mí.
Si te vuelves a Dios, entonces te darás cuenta que Él es el que te puede retribuir, que Él es el que te puede bendecir. Dice que María lloraba amargamente hasta que el Señor se presentó y le dijo: María, ¿por qué lloras? Y cuando María empezó a exponer su queja, luego se dio cuenta que era Jesús el que le hablaba. Se dio cuenta que ahora Dios se había acercado a su situación, que para Dios no había nada imposible, que para Dios la muerte no tiene poder. La muerte es como un sueño del cual el Señor te puede hacer despertar. Tal vez no estás sufriendo una muerte física como Jairo con su hija, pero sí muerte tal vez de tus emociones, quizás muerte de tus anhelos, de tus sueños que han muerto. Años atrás han quedado en el olvido por causa de la prueba, de la lucha, de la insatisfacción o del dolor. Abandonaste la idea de ser feliz o abandonaste la idea de vivir en bendición. Y en los que confiabas te traicionaron. En los que confiabas te defraudaron. Así le pasó también a cierta mujer. Tenía una amiga que vivía en su casa todo el día. Cualquier cosa estaba su amiga. Era más importante que Dios, su amiga. Si su amiga le decía, vamos a la iglesia, iba a la iglesia. Si su amiga criticaba a la iglesia, ella criticaba a la iglesia. Su amiga criticaba a algún hermano, ella criticaba a algún hermano. Todo, ella miraba por los ojos de su amiga. Hablaba por la boca de su amiga. La Escritura dice que tu mejor amigo tiene que ser Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Mas bendito el hombre que confía en Dios. Bueno, y así tuvieron una amistad muy larga durante varios años, hasta que un día la amiga desapareció y ella no sabía dónde estaba. Y después esperó a ver que su marido llega a su casa, y su marido también había desaparecido. Desaparecieron los dos. Su amiga se fue con su esposo, con hijos, con familia. Ella tenía familia. Los dos tenían familia. No importó. Y la bendición que antes estaba al alcance de su mano se la perdió. Y las esperanzas quedaron deshechas. No solo la traición de su esposo, la traición de su mejor amiga. Sentir que por causa de a veces de escuchar a un amigo, a veces le dan la espalda a Dios. Entonces se sentía sola. ¿Qué más iba a hacer? ¿Y ahora a quién iba a acudir? Si cuando tienes problemas vas y le preguntas a tu amiga, ¿qué te parece? ¿Voy a la iglesia o no? ¿Qué te parece? ¿Ese puede ser para mi marido o no? ¿Qué te parece? ¿Me compro esto o no? Y hay personas que ponen su confianza de una forma ciega. Pero la Biblia dice, ciego, guía de ciegos, los dos caerán en el hoyo. Los dos. Los dos. ¿Sabes qué? Después de un tiempo, después de que esta mujer ya no podía ni andar ni para atrás ni para adelante, se dio cuenta de que tenía que volverse a Dios, que era el único que podía tocar su corazón, que era el único que podía sanar su herida. Y de a poquito empezó a venir a la iglesia, de a poco. Y uno la veía que venía a la iglesia y no tenía ni siquiera la fuerza para levantar su rostro ante Dios y cantarle y darle gracias. ¿Qué le iba a dar gracias? ¿Por qué? Si no tenía motivos para darle gracias. Se sentía culpable, se sentía fracasada. Pero empezó a confiar en Dios. Así como esta mujer que lo siguió y aunque sea dijo, voy a tocarlo, aunque sea que algo haga por mí. Que aunque sea una bendición que me dé. Y empezó un mes y 2 meses. Y así de a poco empezó a confiar otra vez en el Señor. ¿Sabes qué? Pasó el tiempo. Y al tiempo de que ella tomó la actitud de buscar a Dios, su esposo volvió. Su mejor amiga también había dejado a su marido. Y ella consiguió otro marido. Y luego otro marido. Pero esta mujer esperó en Dios. Puso su causa delante del Señor. Y Dios hizo el milagro. Parecía algo imposible. Pero sin embargo, así como parecía imposible la resurrección de la hija de Jairo, el Señor dijo, duerme. Los otros decían, está muerta. Duerme. Está muerta. Y se reían. Vamos a ver si estaba tan dormida como piensas. Y dice que el Señor le dijo, muchacha, levántate. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le hablas a un muerto, ya el oído deja de funcionar y no escucha nada, obviamente. Puedes gritarle a un muerto. Como hay parientes que van al cajón y le gritan al muerto, a su hijo, a su padre, a su hermano, a su esposa.
Y hasta ahí nomás llegó. Porque los oídos ya se cerraron. El cuerpo no funciona más. Pero cuando Dios habla, cuando la voz del Señor se deja oír, no solamente que puede escucharla al que está muerto, sino que su voz es una voz espiritual y traspasa y se deja oír hasta en el mismísimo infierno. Le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Su espíritu volvió, dice la Biblia, entró otra vez en el cuerpo y se levantó. Aleluya, digno es el Señor. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Su voz se dejó oír en el terreno espiritual, en la fase espiritual. Esa es la voz de Dios. El Señor puede dar la orden para que los demonios que te atormentan desde hace tiempo dejen de atormentarte, te dejen en paz. Él tiene la autoridad. Tú puedes a veces hablar con tus palabras y nada va a pasar, porque tu voz no tiene la autoridad espiritual. Por eso el Señor dijo: en mi nombre. Porque cuando ustedes dicen en mi nombre, dice el Señor, los demonios tiemblan. Cuando dices en el nombre de Jesús, mi vida va a cambiar. ¿Sabes qué? Esa voz penetra hasta partir la misma fase espiritual. Los mismos ángeles satánicos que andan dando vueltas para destruirte. Esa es una voz de autoridad, una voz de poder. Hay gente que hoy está padeciendo, pero en el Señor puedes confiar hoy. El Señor le dijo: levántate. Y toda la gente se maravillaba, no entendía lo que estaba pasando. Ahora eran tiempos de bendición. El Señor les estaba mostrando que no solo Él puede atender la necesidad de esta mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, sino la necesidad de Jairo, que quizás le dio la espalda a Dios o no lo tomó en cuenta, pero ahora era el tiempo de buscarle. Hoy es el tiempo de buscarle a Dios. Hoy es el tiempo de entender que en Él puedes confiar. Solo en Él puedes confiar. Y si puedes confiar en Él, entonces puedes decirle: Señor, mientras yo estoy aquí sentado, ¿cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente? Mientras hoy estoy aquí cantando, ¿cuánta gente está en necesidad, Señor? Cierta niña, mejor dicho, desde temprana edad comenzó a prostituirse para ganar algunas monedas. ¿Esto dónde pasó, pastor? En la China, en la India. A ver, dígame usted, que a veces nos cuenta historias de otros países. Esto pasó aquí en tu ciudad. Y no es el primer caso que escucho, sino varios más. Desde muy pequeña prostituyéndose por unas monedas, porque su familia la abandonó. A su madre no le importó. Así como uno deja un animal ahí en el patio de algún vecino porque su perrita tuvo muchas crías. Así la abandonaron desde pequeña. Y no había quien le dice una palabra de esperanza. A veces te detienes a ver tu dolor y cuando miras mejor te das cuenta que hay otro que está sufriendo hace muchos años y que vos podrías haber sido el canal de bendición. La voluntad de Dios hubiese sido que Jairo, como principal de la sinagoga, atendiese la necesidad de los que, así como esta mujer que hacía 12 años que sufría, él pudiese darle una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Pero no, él disfrutó los 12 años y cuando le tocó la necesidad a él, ahí se dio cuenta que a veces necesitamos a Dios en medio de nuestro dolor. Que hay gente que sufre hoy. Tal vez hoy vos no estás en depresión, pero hay otros que están en depresión. Quizás hoy no estás sufriendo una enfermedad, pero hay alguien que está tirado en una camilla de hospital, que le dijeron que está en coma 4 y ahí va a quedar hasta que se muera, hasta que no quede más esperanza. De ahí se va a morir. No va a haber más esperanza. Pero ¿y qué si Dios te está llamando a ser un canal de bendición? ¿Qué si Dios quiere que a través tuyo otros sean bendecidos? ¿Por qué esperar el borde del manto del Señor si hay un Jairo en la ciudad? Si hay alguien que conoce de Dios, tal vez no mucho, quizás no era una persona importantísima Jairo, era una persona importante, pero no era un sumo sacerdote. Era alguien que sabía de Dios. Así como tal vez vos sabés de Dios y sabés dónde está la necesidad. ¿Por qué ahora no ser canal de bendición? ¿Por qué no decir: Señor, yo quiero ahora ser un canal de bendición para aquel? Quiero ser ojos para aquel que no puede ver. Quiero ser fortaleza al que está débil. Quiero ser esperanza para aquel que está derrotado. Esta joven
sufrió. Mejor dicho, esta niña sufrió. ¿A quién le iba a importar? A nadie le importaba su vida. ¿A quién le importaba la vida de una mujer que andaba ahí con flujo de sangre? A nadie. Más una mujer que todo lo que tenía lo gastaba. Sin embargo, vino el principal. Era un hombre medianamente importante, con una necesidad. Y el Señor lo atendió. Pero en el medio de la historia apareció esta mujer. Y el Señor también quiso atender la necesidad de ella. Así también como en tu vida hoy. Tal vez piensas que a nadie le importa tu vida, que nadie puedes confiar, pero en Cristo puedes confiar en esta noche. Él va a tocar tu necesidad. Él va a tocar tu enfermedad. Él va a mirar tu situación. Él va a revertir tu situación. Para esta niña, a nadie le importaba la vida de ella. Ya estaban acostumbrados a verla en la calle. Los hombres, ¿qué les va a importar? Ellos pagaban para que ella se prostituyese. Algo terrible. Pero, sin embargo, la palabra de Dios llegó a sus oídos, así como está llegando esta palabra a diferentes lugares, a diferentes países. Y se dio cuenta que a alguien le importaba su situación. ¿Sabes que alguien mira tu situación hoy? Y por más que la grandeza de Dios cubre todos los cielos, Él es un Dios personal. Se detuvo por la hija de Jairo. Y luego vino otra mujer y se detuvo a hablar con ella igual. Y luego fue a la casa de Jairo a salvar a su hija, a levantarla de entre los muertos. Cuando llega la palabra de Dios a esta joven, ella no podía creer, al punto que escuchó con tan buena noticia, como si fuese la mejor noticia de su vida. Y efectivamente lo era, porque la palabra dice que evangelio significa buenas noticias. Se puso tan contenta que cuando alguien le dijo, Jesús te ama, ella dijo, si Jesús me ama, yo lo voy a amar también. ¿Sabes que aceptó a Jesús en su corazón? Le recibió como único Señor y Salvador. Cuando le aceptó a Jesús en su corazón, Dios desató una bendición en ella. Salió de las calles. Dejó de prostituirse. Su vida cambió. Hoy siente que el Señor está a su lado. Enfrenta luchas, enfrenta pruebas, pero ya no vuelve atrás, porque ha entendido que Dios puede sostenerla. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Señor que me levanta. ¡Aleluya! Digno es Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Inmediatamente la bendición apareció. Eran tiempos de bendición, pero la bendición hay que compartirla. Eran tiempos de angustia para otros. La bendición hay que compartirla. Eran tiempos difíciles. La bendición hay que compartirla. La bendición de Dios, cuando la compartes, se multiplica. Cuando puedes confiar en el Señor, te das cuenta que Dios comenzará a bendecir todas las áreas de tu vida. Pero si prefieres confiar en otros, o si prefieres esperar a que algo malo te suceda, entonces sufrirás. Y no solamente que sufrirás tú, sino que tu silencio significará el sufrimiento de otros. De 12 años de maldición en una mujer, de 10 años de sufrimiento en algún joven, de 5 años de enfermedad en otro, de 4 años de cárcel en otro. Porque no has entendido que el Señor llega hoy a tu vida. Y si tienes el conocimiento de Dios, tienes que compartir, aprender a mirar la necesidad del otro. Jesús pudo mirar la necesidad de los dos. En una misma historia, el Señor hace 2 milagros tremendos. Y demuestra que en Él se puede confiar, que no hay nada imposible para Dios. Yo no sé cuál será el imposible que hoy estás enfrentando, pero lo que sí sé es que quien va a acercarse a tu vida es el Señor. Cierta hermana me decía un día, pastor, yo a veces no sé, dice, porque tal vez no sé si orar, porque mi oración me parece que es poco importante. Porque pienso que Dios está tan ocupado con otras cosas. Yo le digo, no es así. Dios puede atender 1000 necesidades en un segundo. ¿Para qué crees que están los ángeles? ¿Para qué crees que está el Espíritu Santo de Dios? No tienes que sacar turno con Dios. Tienes que decir, Señor, quiero aprender a confiar en ti. Y cuando
reciba tu bendición, compartirla. No callarme, no mantenerme al margen, mientras veo que yo estoy feliz, pero que otro sufre. Porque ¿sabes qué? Tarde o temprano el dolor llegará a tu corazón. Y cuando uno comparte la palabra de Dios, la bendición se multiplica. Y cuando uno no la comparte, la bendición disminuye. Así dice la Biblia. El muchacho que tenía los panes y los peces, Dios le dijo, repártanlo. Y mientras lo repartían, se empezó a multiplicar. Y cuanto más repartían, 12 canastas llenas, y habían comido todos los que habían asistido a aquel lugar. Yo voy a invitar a aquellas personas que están escuchando este mensaje por la radio, por algún medio digital, a que puedan hoy aceptar a Cristo como único Señor y Salvador si desean hacerlo. Si están entendiendo que hoy es el tiempo de confiar en Dios, de creer en Él, yo voy a invitarte a que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.